Para resolver el problema de la competitividad hacen falta reformas estructurales. Y esas reformas, el problema es que son políticamente muy complicadas y que hoy por hoy pues no vemos, o por lo menos no veo yo, una excesiva voluntad política de acometerlas. ¿Cuáles son las reformas? Y con esto ya voy terminando. Pues bueno, yo diría que hay 3 reformas que tendrían efectos a corto o medio plazo y otras 5 o 6 reformas que tendrían efectos a medio o largo plazo. Entre las medidas, digamos, de efectos más inmediatos, la primera es en materia fiscal, lo que piensa el Círculo de Empresarios y lo que pienso yo en concreto, es que hace falta una rebaja de impuestos en impuestos de sociedades, hace falta mejorar la fiscalidad del ahorro, que ese es el problema fundamental de España, el desfase entre ahorro e inversión, y como por otra parte hace falta incrementar el gasto en infraestructuras y no podemos disparar el déficit más allá de un cierto límite, eso requeriría, pues yo diría que agarrar los presupuestos actuales y quemarlos directamente en la plaza pública, ¿no? Hay que recortar el gasto corriente, hay que suprimir gastos ineficientes, el cheque bebé pues no tiene ni siquiera efectos prácticos. Habría que hacer una poda muy importante de gastos en la administración, suprimiendo organismos, y eso también habría que trasladarlo a las comunidades autónomas, donde también existe un nivel de despilfarro desgraciadamente alto. No digo en el caso de Navarra, pero sí en otros casos relativamente cercanos, ¿no? Entonces, bueno, hace falta una reforma fiscal importante. El segundo punto es la reforma del mercado de trabajo. Y en la reforma del mercado de trabajo, y esto no lo dicen los empresarios, que somos siempre pues unos carcas que lo único que queremos es despedir a los trabajadores, porque por lo visto nos encanta despedir a la gente, sino que eso lo dicen pues entidades tan poco sospechosas como el Banco de España, que está gobernado por un militante socialista y por tanto pues no creo que sea partidario del despido masivo de los trabajadores. Lo dice la Comisión Europea, siendo el comisario económico el señor Almunia, que también es un destacado dirigente socialista, y lo dicen prácticamente todos los organismos y todos los institutos de opinión. El mercado de trabajo español es tremendamente rígido. En el ranking que hizo el Banco Mundial, de 176 países ocupamos el puesto 160 en rigidez de mercado laboral. Y bueno, lo que haría falta sería reducir los costes de despido y acercar los costes de despido de las distintas figuras contractuales, porque una de las causas, o la causa fundamental del exceso de temporalidad en el mercado de trabajo español es la enorme diferencia de costes entre el empleo fijo y el empleo temporal. Entonces, habría que reducir esas diferencias, habría que modificar el sistema de negociación colectiva, eliminando la indexación de los salarios a la inflación y ligando el salario a la productividad de cada empresa y no de cada sector. Habría que potenciar los contratos a tiempo parcial, habría que suprimir la cláusula de ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, haría falta flexibilizar el mercado de trabajo. Y la tercera medida liberalizadora sería pues, acometer una reforma liberalizadora de una serie de sectores, empezando por la distribución comercial, siguiendo por el suelo, siguiendo por los servicios, adoptando la directiva Bolkestein. Es decir, que el objetivo yo creo que sería el reducir todas las rigideces que hacen que en España exista un diferencial de inflación del 1% con respecto a la media europea. Y luego están una serie de reformas que tendrían un efecto a más medio plazo, pero que son necesarias, porque si no, no conseguiremos apuntarnos a la reactivación europea. Yo creo que la primera y la más importante, y quizá la tragedia es que se ha enmascarado el enorme problema que tenemos como consecuencia de la crisis general, que es el sector energético. La situación del país, creo yo, en materia energética es dramática. Vamos a tener la energía más cara de Europa y en esas condiciones es imposible competir. Y vamos a tener la energía más cara de Europa, primero porque tenemos una estructura de precios disparatada, con un déficit de tarifa que en este momento no tiene solución y que bueno, está ya en 14.000 millones de euros que no se pueden financiar, y sobre todo estamos renunciando a la energía nuclear, que no es ninguna solución y no es la solución perfecta ni mucho menos, pero que
garantiza dos cosas: un coste de energía relativamente barato y una menor dependencia del exterior. Y estamos perdiendo un tiempo precioso, fundamentalmente me temo que por razones ideológicas. Entonces, la reforma del sistema energético es fundamental si queremos que la industria española sea competitiva. La segunda reforma es el marco regulatorio. El marco regulatorio español se calcula que supone para las empresas y, por tanto, para el país un coste del 3% del PIB. Hay un estudio de la OCDE que se hizo hace unos años en la cual se estudiaba cuál era el coste para las empresas de todo el marco regulatorio. Hombre, marco regulatorio hace falta, evidentemente. Un país tiene que tener legislación laboral y fiscal y mercantil y penal y medioambiental. Pero el coste del marco regulatorio, en el caso de Finlandia, era el 1,7 del PIB y en el caso español el 5,4. O sea que hay 3 puntos largos de PIB que se podrían reducir con un sistema regulatorio más eficiente, más sensato y menos caótico. Y dentro de ese problema de marco regulatorio, luego si quieren lo comentamos con más extensión, está el problema de la ruptura de la unidad de mercado. Entonces, el que tengamos 17 legislaciones, eso tiene un coste. Tiene un coste para las empresas en términos de trabajo, de horas perdidas y de precios, y por tanto de competitividad. La tercera reforma es el sistema educativo, y de esto no hablaré porque creo que es un tema absolutamente vivo en la opinión pública. Tenemos un sistema educativo que no funciona y eso es un hándicap tremendo para el futuro. El cuarto es el sistema institucional. Y aquí lo que tenemos, creo yo, es primero una justicia que no funciona por falta de medios, pero sobre todo una justicia con un problema de politización realmente preocupante y un marco institucional cuya independencia no está suficientemente garantizada. Es decir, los organismos reguladores, desgraciadamente, funcionan no en función de lo que opinen sobre los problemas de fondo los integrantes, sino de lo que opine el partido que les ha nombrado. Y eso es terriblemente negativo, eso desincentiva la inversión, fomenta la inseguridad jurídica y, bueno, parece que es un tema, digamos, menor o un tema más bien ideológico, pero tiene consecuencias importantes para el futuro de la economía de un país. Otra reforma es el marco territorial. En algún momento habrá que cerrar el modelo autonómico y habrá que delimitar claramente las competencias, y además nos falta la segunda parte, que es la segunda descentralización, que se refiere a las corporaciones locales. Y por último está el sistema de pensiones que tiene un futuro complicado como consecuencia de la pirámide de población y que yo creo que no tiene más solución razonable que el fomentar en la medida de lo posible los planes complementarios que requieren una reforma legislativa que sea fiscalmente más favorable al ahorro a largo plazo.